turn it up. Storm has 0 sugar and 200 milligrams of caffeine, so you can turn that workout up a notch. Good energy in, good energy out. Energy for life. Amazon Health AI presents Painful Thoughts. I can't stop scratching my downtown. Yeah, but I'm not itching to go downtown and tell a receptionist I'm here to talk about my downtown. Some things you'd rather type than say out loud. There's no question too embarrassing for Amazon Health AI. Chat your symptoms and get virtual care 24/7. Healthcare just got less painful. Si tu mente no se calla, si repites conversaciones que ya terminaron y temes cosas que aún no han pasado, esta historia es para ti. Hoy descubrirás una enseñanza simple que puede silenciar el ruido mental sin luchar contra tus pensamientos. Y si te quedas hasta el final, entenderás por qué la paz no está en controlar tu mente, sino en aprender a enfocarla. Érase una vez un joven llamado Esteban cuya mente nunca descansaba. No era un hombre pobre, pero se sentía vacío. No estaba enfermo, pero vivía agotado. Su cuerpo caminaba por el mundo, pero su mente siempre estaba en otro lugar. Durante el día, mientras hablaba con las personas, recordaba errores antiguos, palabras que no debió decir, decisiones que aún le quemaban por dentro. Intentaba concentrarse, pero entonces un pensamiento lo interrumpía, y cuando lograba calmarse un instante, otro recuerdo aparecía, como una sombra que no lo soltaba. Por la noche era peor. Esteban se acostaba con la esperanza de dormir, pero su mente despertaba justo cuando su cuerpo quería rendirse. Repasaba conversaciones, imaginaba futuros desastres. Se preguntaba qué pasaría si todo salía mal. Su pecho se tensaba, su respiración se volvía corta, y aunque el cuarto estaba en silencio, dentro de él había tormenta. Intentó distraerse, trabajó más horas, salió con amigos, escuchó música, incluso probó meditar siguiendo consejos que encontraba aquí y allá. Pero cada vez que intentaba escapar del ruido, el ruido regresaba más fuerte. No podía comer en paz, no podía disfrutar una caminata, no podía escuchar el canto de los pájaros sin que su mente lo arrastrara lejos, hacia un ayer que ya no existía o hacia un mañana que aún no había nacido. Y lo más doloroso no era el pensamiento en sí, era la sensación de no tener control. Sentía que su mente era como un pájaro inquieto, volando sin descanso entre ramas frágiles de culpa y miedo. Quería atraparlo, pero cuanto más lo intentaba, más fuerte batía sus alas. Un día, sentado solo, con los ojos perdidos y el corazón cansado, Esteban entendió algo que lo estremeció. No estaba viviendo, estaba sobreviviendo dentro de su propia cabeza. Y fue entonces, cuando el peso se volvió insoportable, que tomó una decisión. No podía seguir así. No quería seguir así. Necesitaba ayuda, pero no ayuda superficial. Necesitaba silencio real, paz verdadera, algo que no dependiera de distraerse o fingir que todo estaba bien, porque si no encontraba una solución, su mente lo terminaría consumiendo por completo. A la mañana siguiente, con los ojos hinchados y el corazón cansado, Esteban tomó una decisión que llevaba meses postergando. No podía arreglar su mente solo. Había intentado ignorarla, pero el ruido regresaba. Había intentado dominarla, pero se volvía más rebelde. Entonces comprendió algo doloroso. Necesitaba guía. En lo alto de una colina, lejos del bullicio del pueblo, vivía un sabio conocido por su serenidad. Decían que muchas personas habían subido desesperadas y regresado en silencio, pero con una calma distinta en la mirada. No prometía milagros, no vendía soluciones rápidas, solo escuchaba y enseñaba.
Esteban no sabía si creer en esas historias, pero sabía algo más fuerte que su escepticismo, su sufrimiento. El camino hacia la colina era largo y pedregoso. A cada paso, sus pensamientos intentaban hacerlo retroceder. «Esto es inútil», le susurraban. «Nada va a cambiar». Pero algo dentro de él insistía. Si se quedaba donde estaba, su mente seguiría devorándolo. Por lo tanto, aunque dudaba, avanzó. El sol apenas comenzaba a elevarse cuando inició el ascenso. El aire era fresco, pero su pecho seguía apretado. Mientras subía, I get so many headaches every month. It could be chronic migraine, 15 or more headache days a month, each lasting 4 hours or more. Botox, onabotulinum toxin A, prevents headaches in adults with chronic migraine. It's not for those who have 14 or fewer headache days a month. Prescription Botox is injected by your doctor. Effects of Botox may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away, as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness can be signs of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Side effects may include allergic reactions, neck and injection site pain, fatigue, and headache. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Don't receive Botox if there's a skin infection. Tell your doctor your medical history, muscle or nerve conditions, including ALS, Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. Why wait? Ask your doctor. Visit BotoxChronicMigraine.com or call 1-800-44-BOTOX to learn more. Close your eyes, exhale, feel your body relax, and let go of whatever you're carrying today. Well, I'm letting go of the worry that I wouldn't get my new contacts in time for this class. I got them delivered free from 1-800-CONTACTS. Oh my gosh, they're so fast. And breathe. Oh, sorry. I almost couldn't breathe when I saw the discount they gave me on my first order. Oh, sorry. Namaste. Visit 1-800-CONTACTS.com today to save on your first order. 1-800-CONTACTS. se preguntaba qué diría cuando estuviera frente al sabio. ¿Cómo se explica el caos invisible? ¿Cómo se describe el cansancio de pensar demasiado? A mitad del camino, casi se detuvo. Sintió vergüenza. Pensó que quizá exageraba, que otros tenían problemas más grandes. Pero entonces recordó las noches sin dormir. Recordó la sensación de ahogo y continuó. Cuando finalmente llegó a la cima, el templo era más sencillo de lo que imaginaba. No había adornos lujosos ni señales de grandeza. Solo un árbol antiguo extendiendo sus ramas sobre un patio de piedra. Debajo del árbol, sentado con los ojos cerrados y la espalda recta, estaba el sabio. No parecía extraordinario, no irradiaba misterio, pero había algo en su quietud que incomodaba y atraía al mismo tiempo, como si el silencio a su alrededor fuera más profundo que el del resto del mundo. Esteban sintió que su corazón latía más rápido. Había llegado hasta allí, pero ahora debía hablar. Debía admitir en voz alta que no podía con su propia mente. Y ese, quizá, era el primer paso hacia la paz. Esteban se acercó lentamente y, sin poder contener más el peso que llevaba dentro, se arrodilló frente al sabio. «Maestro, mi mente no me deja en paz. Estoy atormentado por errores que ya pasaron y por cosas que aún no existen. He intentado distraerme, rezar, meditar, pero nada funciona. No recuerdo la última vez que sentí calma verdadera». El sabio abrió los ojos. No habló de inmediato, solo lo miró, y en esa mirada no había juicio, había comprensión. Después de unos segundos que parecieron eternos, se puso de pie y entró al templo. Esteban quedó confundido. Esperaba un consejo, una frase profunda, alguna enseñanza inmediata, pero el sabio regresó con algo inesperado. Una pequeña lámpara de arcilla con una llama encendida. La colocó frente a él. «Puedo ayudarte», dijo con voz serena, «pero primero debes cumplir una tarea sencilla». Esteban asintió sin dudar. «Lleva esta lámpara hasta el pueblo al pie de la colina.
y luego regresa con ella aquí arriba. Pero escucha bien, la llama no debe apagarse. Si se extingue, deberás comenzar de nuevo. Esteban parpadeó, desconcertado. Eso era todo. No parecía una enseñanza espiritual. No parecía la solución a una mente desbordada, pero había llegado hasta allí. Por lo tanto, aceptó. Tomó la lámpara con ambas manos y comenzó el descenso. Apenas dio los primeros pasos cuando una ráfaga de viento sacudió la pequeña llama. Su corazón se aceleró. Instintivamente acercó sus manos para protegerla. El camino era estrecho y el terreno irregular. Cada piedra suelta representaba un riesgo, pero lo más difícil no era el camino, era mantener la atención. Escuchaba sonidos a su alrededor, personas subiendo por el sendero, murmullos, saludos. Uno de ellos lo llamó por su nombre, pero Esteban no respondió, no por arrogancia, sino porque toda su concentración estaba puesta en esa pequeña luz. Un niño corrió cerca de él, riendo. Esteban se detuvo para evitar que el movimiento del aire apagara la llama. Luego continuó, más despacio. El viento volvió, giró su cuerpo, cubrió la lámpara, ajustó su paso. Cada metro exigía presencia absoluta. Por primera vez en mucho tiempo, su mente no estaba en el pasado, no estaba en el futuro. Estaba aquí, con la llama, nada más existía. Cuando llegó al pueblo, no celebró, no miró a su alrededor, no descansó, simplemente giró y comenzó el ascenso. Pero subir era más difícil. El sol ahora estaba más alto, el calor aumentaba. Sus brazos empezaron a doler por mantener la lámpara estable. El sudor bajaba por su frente y amenazaba con nublar su visión. Sus piernas temblaban ligeramente. Y aún así, no podía permitirse distraerse, porque si la llama se apagaba, tendría que empezar de nuevo. Esa posibilidad lo mantenía alerta. Un pensamiento intentó colarse en su mente. ¿Qué sentido tiene esto? Chevy is called the heartbeat of America for a reason. With SUVs made to move with your rhythm. The versatile Equinox tackles your entire day. The spacious Traverse fits your crew and your whole weekend. And Trax brings style with value you can count on. All infused with tech that has your back, so your drive always hits the right chord. Chevrolet. Together, let's drive. Pero no lo siguió. No podía. No había espacio. La llama requería toda su atención. Y mientras avanzaba, algo extraño comenzó a ocurrir. El ruido interior disminuía. No porque lo estuviera combatiendo, no porque estuviera intentando callarlo. Simplemente no tenía energía mental disponible para alimentar otros pensamientos. Solo había una prioridad: proteger la llama. Y en esa simple tarea, por primera vez en años, su mente estaba en silencio. Mientras ascendía de regreso al templo, Esteban comenzó a notar algo que jamás había experimentado con tanta claridad. El mundo seguía ocurriendo, pero él ya no estaba atrapado en él. El viento soplaba con más fuerza ahora. No era una brisa suave, sino ráfagas impredecibles que podían extinguir la llama en cualquier descuido. Cada vez que el aire se levantaba, Esteban ajustaba su postura, giraba el cuerpo, cerraba ligeramente los dedos alrededor de la lámpara. Su respiración se volvía más consciente. Inhala, exhala, no por técnica, sino por necesidad. Un grupo de viajeros descendía riendo. Sus pasos levantaban polvo. Uno tropezó y casi chocó con él. Esteban se hizo a un lado, con movimientos lentos y precisos. No había prisa. No podía haberla, porque la prisa era enemiga de la llama.
En otro momento, habría pensado, ¿y si me miran raro? ¿Y si creen que soy extraño? Pero esa vez no hubo espacio para esas preguntas. La atención estaba ocupada, completamente ocupada. Un mono saltó entre las ramas de un árbol cercano. El sonido fue brusco, instintivamente. Sus hombros se tensaron, pero no levantó la vista. No siguió el ruido. Su mirada permaneció fija en el pequeño círculo de luz. Cada paso era deliberado, cada respiración necesaria. El camino se volvió más empinado. Las piedras rodaban bajo sus sandalias. El esfuerzo físico comenzó a sentirse con intensidad. Sus brazos ardían. Sus muñecas dolían. Sus dedos empezaron a temblar levemente por el cansancio. Y entonces apareció un pensamiento. Esto es demasiado. Pero no lo alimentó. No lo analizó. No discutió con él. Simplemente volvió a la llama. En ese instante, ocurrió algo casi invisible, pero profundo. Esteban se dio cuenta de que no necesitaba luchar contra cada pensamiento. Solo necesitaba no seguirlo. La llama era su ancla. El sendero se estrechó cerca de una curva. A lo lejos, el cielo comenzaba a teñirse de tonos anaranjados. El atardecer estaba desplegando un espectáculo silencioso. Pájaros cruzaban el horizonte. El aroma de las flores silvestres llenaba el aire. Pero él no veía el atardecer. No escuchaba los cantos. No percibía el perfume. No porque el mundo no fuera hermoso, sino porque su misión exigía totalidad. Y en esa totalidad, su mente estaba quieta. Por primera vez en años, no estaba recordando el pasado, no estaba anticipando el futuro, no estaba reconstruyendo conversaciones, no estaba imaginando catástrofes. Solo estaba caminando, solo estaba respirando, solo estaba sosteniendo la llama. Un niño apareció corriendo cuesta abajo. Esteban se detuvo completamente. Esperó. No gritó. No se molestó. Solo protegió la luz hasta que el camino volvió a estar despejado. Entonces comprendió algo que lo estremeció. La paz no había llegado. The grill is shot. The chairs are held together by optimism. And what happened to the rug? Sounds like your outdoor setup is not ready for patio season. Fix it all with Wayfair. Shop Wayfair for grills, rugs, furniture, and more. With 20 million 5-star reviews, room of choice delivery, and expert setup on qualifying orders, it's never been easier to do more for less. Get 10% off your first eligible purchase. Hurry to wayfair.com or download the app now. Wayfair, every style, every home. Porque el mundo se volvió silencioso. La paz había llegado porque su atención tenía un solo lugar donde estar. Siguió subiendo. El sudor le recorría la espalda. El peso en sus brazos era cada vez más evidente. Pero, curiosamente, el peso en su pecho era menor. Cuando su mente intentaba escapar hacia una preocupación antigua, la tarea la traía de regreso. Cuando quería imaginar el futuro, la fragilidad de la llama exigía presencia inmediata. No había espacio para dos cosas a la vez. O protegía la llama, o la perdía. Y esa simplicidad era liberadora. A pocos metros del templo sus piernas temblaban. El cansancio era real, el esfuerzo físico, innegable. Pero su mente estaba clara, sin tormenta, sin ruido, sin lucha, solo claridad. Y mientras daba el último paso hacia el patio de piedra, comprendió que algo dentro de él ya no era el mismo. Había pasado horas protegiendo una llama externa, pero, sin darse cuenta, había aprendido a proteger algo más profundo: su atención. El sabio lo esperaba bajo el árbol, exactamente en el mismo lugar donde lo había dejado horas antes. No parecía sorprendido, no parecía impaciente. Solo estaba allí, en quietud. Esteban se acercó con pasos lentos. Sus brazos ardían, sus piernas temblaban.
pero la llama seguía encendida. Se arrodilló con cuidado y extendió la lámpara. «Maestro, he cumplido la tarea». El sabio observó la luz durante unos segundos. Luego levantó la mirada hacia él. «Dime algo». Esteban preguntó con suavidad. «En tu descenso hacia el pueblo, ¿viste el atardecer?» Esteban frunció el ceño, intentando recordar. «No, maestro». ¿Escuchaste con atención el canto de los pájaros? ¿El murmullo de la gente? Esteban negó lentamente. Los oí, pero no los escuché realmente. El sabio asintió. ¿Pensaste en tus errores pasados? La pregunta lo tomó por sorpresa. Esteban se quedó en silencio unos segundos. No. ¿Te preocupaste por lo que podría ocurrir mañana? Tampoco. El sabio inclinó ligeramente la cabeza. Y durante ese tiempo, mientras protegías la llama, ¿sufriste? Esteban abrió los ojos. La pregunta atravesó algo profundo dentro de él. Recordó el cansancio físico, el sudor, el temblor en sus brazos, pero también recordó algo más fuerte. El silencio. No, respondió con voz más baja. No sufrí como otras veces. Mi mente estaba tranquila. El sabio sonrió. Ahí tienes tu respuesta. El viento movió suavemente las hojas del árbol sobre ellos. La luz del atardecer iluminaba la llama con un brillo dorado. Tu mente es como esta lámpara, continuó el sabio. Cuando la dejas expuesta a cada distracción, a cada pensamiento, a cada miedo, el viento la sacude. Pero cuando le das atención plena, cuando la proteges, el ruido pierde fuerza. Esteban escuchaba sin moverse. No intentaste apagar el viento, dijo el maestro. No discutiste con los viajeros. No perseguiste los sonidos. Simplemente elegiste algo a lo cual darle toda tu atención. El joven sintió que su pecho se expandía. Mientras protegías la llama, no había espacio para arrepentimientos. No había lugar para la ansiedad. No porque desaparecieran, sino porque tu atención estaba ocupada. Esteban bajó la mirada hacia la luz. Comprendió entonces que no era la lámpara lo importante, era el enfoque. La paz no es ausencia de pensamientos, dijo el sabio con firmeza tranquila. Es la ausencia de apego a ellos. Las palabras resonaron como eco en su interior. Tu sufrimiento no viene de pensar, continuó. Viene de seguir cada pensamiento como si fuera una orden. Esteban sintió un nudo en la garganta. Durante años, había intentado eliminar sus pensamientos, combatirlos, silenciarlos. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Por la fuerza. Pero nunca había considerado otra posibilidad. No luchar, solo enfocar. El sabio dio un paso más cerca. Cuando tu atención estaba en la llama, estabas aquí. Y cuando estás aquí, el pasado no puede alcanzarte. El futuro no puede asustarte. Solo existe este momento. Esteban sintió que algo dentro de él se acomodaba, como si una pieza que siempre estuvo suelta, finalmente encajara. La mente necesita dirección, concluyó el maestro. Si no se la das tú, la tomará por su cuenta. El joven respiró profundo. Por primera vez en años, no estaba intentando entender todo, no estaba buscando garantías, no estaba anticipando problemas. Solo estaba presente. Y en esa presencia había paz. Mientras escuchas esta historia, me surge una curiosidad. ¿Desde qué lugar del mundo estás viendo esta historia? A veces pienso que no estamos solos en este espacio. Me gusta imaginar que,
Así como Esteban sostiene su llama, tú también estás intentando sostener algo importante en tu vida. Te leo en los comentarios. Saber desde dónde me acompañas hace que este viaje tenga aún más sentido. El sabio guardó silencio unos segundos más, pero Esteban ya no necesitaba escuchar mucho más. Algo dentro de él había despertado. Y aquí es donde la historia deja de ser solo suya y empieza a ser tuya. Porque tal vez tú no estás subiendo una colina con una lámpara en las manos. Tal vez no hay viento literal intentando apagar una llama. Pero dime algo. ¿No sientes a veces que tu atención está expuesta a cada ráfaga de pensamiento? Un recuerdo aparece y lo sigues. Una preocupación surge y la alimentas. Una posibilidad negativa cruza tu mente y la conviertes en escenario completo. Y entonces te preguntas por qué estás agotado. La ansiedad no nace porque el futuro exista, nace porque tu mente vive allí. La tristeza profunda no se instala solo por el pasado. Se instala porque tu atención vuelve a él una y otra vez. Pero aquí está la parte que casi nadie te explica. No necesitas eliminar el viento. No necesitas silenciar todos los pensamientos. Necesitas decidir qué llama vas a proteger, porque tu mente no puede estar completamente enfocada en dos lugares al mismo tiempo. O está sosteniendo la llama del presente, o está corriendo detrás de sombras. Piensa en tu día. Cuando estás comiendo, ¿realmente comes? ¿Sientes el sabor? ¿O estás revisando conversaciones mentales mientras masticas sin darte cuenta? Cuando caminas, ¿camina tu cuerpo solamente? ¿O también tu mente está resolviendo discusiones imaginarias? Vivimos convencidos de que la paz llegará cuando los problemas desaparezcan, pero los problemas no desaparecen. Cambian de forma, se transforman, evolucionan. La diferencia no está en las circunstancias, está en dónde colocas tu atención. Esteban no hizo desaparecer el viento. El camino seguía siendo difícil, el cansancio físico fue real, pero mientras protegía la llama, su mente no tenía espacio para fabricar tormentas adicionales. Y eso es lo que hacemos muchas veces sin notarlo. No solo enfrentamos lo que ocurre, sino que añadimos capas mentales de interpretación, miedo y anticipación. Imaginas que algo saldrá mal, y tu cuerpo reacciona como si ya hubiera ocurrido. Recuerdas un error antiguo y vuelves a sentir la culpa como si el tiempo no hubiera pasado. Pero aquí está el punto clave. El pasado solo existe en la memoria. El futuro solo existe en la imaginación. El único lugar donde la vida realmente sucede es ahora. Y este momento, por más imperfecto que parezca, siempre es manejable. Siempre es más pequeño que la historia completa que tu mente construye. Si ahora mismo te pidiera que solo sintieras tu respiración durante 10 segundos, notarías algo. Los pensamientos no desaparecen por completo, pero pierden intensidad cuando no los sigues. Eso fue lo que descubrió Esteban sin que el sabio se lo explicara directamente. La mente necesita dirección, y si tú no eliges dónde colocar tu enfoque, ella elegirá por ti, y casi siempre elegirá el drama. La paz no es un premio lejano reservado para quienes tienen vidas perfectas. Es una consecuencia natural de una atención bien dirigida. Cuando trabajes, trabaja. Cuando escuches, escucha. Cuando respires, respira. No como frase bonita, como práctica real. Porque cada vez que vuelves al presente, estás protegiendo tu llama. Y cada vez que eliges seguir una cadena interminable de pensamientos, estás soltándola al viento. Esteban no regresó a casa convertido en un hombre iluminado. No descendió de la colina flotando ni con respuestas mágicas grabadas en la mente. Bajó caminando igual que había subido. El mismo sendero, el mismo viento, el mismo mundo, pero algo era distinto.
La diferencia no estaba afuera, estaba en cómo miraba lo que ocurría. Esa noche, al acostarse, los pensamientos intentaron aparecer como siempre. Un recuerdo incómodo asomó primero. Luego, una preocupación sobre el día siguiente. Durante años habría seguido esa cadena sin darse cuenta. Pero ahora, hizo algo diferente. Volvió a la llama. No tenía una lámpara física en sus manos, pero sí tenía su respiración. Sintió el aire entrar. Sintió el aire salir. Nada más. Solo eso. El pensamiento volvió a insistir. Esta vez no lo empujó ni lo discutió. Simplemente regresó al presente. Una y otra vez. No fue perfecto. Hubo momentos en que se distrajo. Hubo minutos en que se dejó arrastrar. Pero ahora lo notaba más rápido. Y ese pequeño espacio de conciencia era suficiente para cambiar la dirección. Con el paso de los días, comenzó a practicar en situaciones simples. Mientras comía, solo comía. Mientras caminaba, sentía el contacto de sus pies con el suelo. Cuando alguien le hablaba, escuchaba sin preparar respuestas mentales anticipadas. Descubrió algo sorprendente. El mundo siempre había sido más tranquilo de lo que su mente le hacía creer. Los problemas no desaparecieron. Seguían existiendo responsabilidades, errores que debía corregir, decisiones por tomar, pero ya no añadía capas innecesarias de sufrimiento imaginario. Cada vez que notaba que su mente comenzaba a volar hacia el pasado o el futuro, recordaba la colina, recordaba el viento, recordaba la fragilidad de la llama, y suavemente volvía. No era una batalla constante, era un entrenamiento, día tras día, momento tras momento. Aprendió que la paz no era un destino lejano al que se llega una vez y se queda para siempre. Era un acto repetido, una elección pequeña, casi invisible, que debía hacerse cientos de veces al día. Pero cada vez que elegía el presente, algo dentro de él se fortalecía. Y por primera vez en años, Esteban no estaba huyendo de su mente. La estaba guiando. Tal vez no tengas una colina que subir mañana. Tal vez no sostengas una lámpara entre tus manos. Pero cada día sostienes algo mucho más delicado. Tu atención. Y ahora sabes algo que antes quizá no veías con claridad. No es el pasado lo que te atormenta. Es tu mente volviendo a él sin dirección. No es el futuro lo que te asusta. Es tu imaginación viviendo allí sin pausa. La paz nunca estuvo escondida en otro lugar. No dependía de que todo saliera perfecto. No exigía que tus pensamientos desaparecieran para siempre. Solo requería enfoque. Cada vez que eliges volver al presente, aunque sea por unos segundos, estás protegiendo tu llama. Cada vez que decides no seguir una cadena interminable de pensamientos, estás fortaleciendo tu calma. No es un acto dramático. No es una revelación ruidosa. Es algo más simple, más silencioso, más poderoso. Tal vez mañana tu mente vuelva a inquietarse. Tal vez el viento sople fuerte otra vez. Pero ahora tienes una herramienta. Ahora sabes que no necesitas apagar el viento, solo proteger la llama. Y si esta historia te ayudó a entender algo que estabas buscando hace tiempo, te invito a hacer 3 cosas muy simples. Primero, suscríbete al canal. Aquí seguimos compartiendo historias que no solo inspiran, transforman la forma en que ves tu propia mente. Segundo, cuéntame en los comentarios, ¿qué es esa llama que tú necesitas proteger hoy? Puede ser tu paz, tu familia, tu enfoque, tu salud mental. Te leo siempre. Y tercero, comparte este video con alguien que esté luchando en silencio con su propia mente. A veces una historia llega justo cuando más se necesita. Recuerda esto:
Tu mente no necesita más respuestas, necesita menos ruido, y ese silencio comienza ahora. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan required. $15 per month equivalent. Taxes and fees extra. Initial plan term only. Greater than 50 gigabytes may slow when network is busy. See terms. In the U.S., there's a break-in every 26 seconds. But when intruders step near, Simply Safe Home Security steps up. Stop. This is Simply Safe. Police are on the way. Using AI alerts, U.S.-based live agents help deter break-ins. Simply Safe. No long-term contracts. Save 50% on your new system with professional monitoring at simplysafe.com/Spotify or with promo code Spotify. Outdoor deterrence requires a Simply Safe Active Guard outdoor protection plan starting at $49.99 a month. Visit simplysafe.com/licenses for alarm license information. Tennessee 2012.